Estas fueron las travesuras más épicas de la Chilindrina. ¿Las recuerdas todas? Si algo le salía bien a la Chilindrina era hacer travesuras. ¡Deja esto y lárgate a jugar! Sí, papito lindo, mi amor, ya, papito. Oye, papito, ¿me puedo agarrar uno de esos gorditos así? Está bien, agárralo. Gracias, papito. Ya. Bueno, vamos, déjame flaquito. La hija de Don Ramón era conocida por su audacia, la cual usaba principalmente para hacer maldades. Mira, mejor con ese peso no compres un algodón. Mira, lo mejor es siembralo en esa maceta y después va a crecer y te va a hacer un árbol de dinero. Pues claro. Y después cuando el árbol sea grande te va a dar millones y millones de pesos. Me compro una torta de jamón y luego otra torta y luego... ¡Cállate! ¡Tú siémbralo aquí! ¿Sabes qué? Voy a traer una regadera para que salga rápidamente. Tú me lo cuidas, ¿sí? Sí, yo te... ¡Ay, este es un besote! El Chavo y Kiko eran sus principales víctimas, pues la Chilindrina los manipulaba seguido para que se pelearan y para que se golpearan entre sí. Miren, muchachos, parece que se va a quitar la nube de ahí. Uy, sí, pero ¿de qué pasa? Ya está tan grande, tan nube, hasta que me... ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? No te hagas tú, ¿para qué me empujas? ¿Quién empezó? Pues tú me empujaste a mí, no te hagas... ¡Ay, qué barbaridad! Parece que ahora sí ya se va a quitar la nube. Se va a quitar. ¿De qué? Que se quite, a lo mejor se hace oscuro y ya Juan Soto. Y cómo no, mi Soto me dejaban sacar. Uy, hija. Que no te sentí yo a ti. ¿Qué me sentiste? No, cara. Ay, el payaso. ¡Ay, pero qué barbaridad! ¡Hola, la nube! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Pero nada más que te vea. También les lavaba el cerebro sin que ellos se dieran cuenta, para que hicieran lo que ella quería. Como cuando manipuló al Chavo para que robara el pollo asado que había preparado doña Clotilde. ¡Ay, Chavo! Pero es que no se lo vamos a robar. Entonces, se lo vamos a pedir prestado. Ah, bueno, sí, pues sí. Doña Clotilde, ¿nos presta un ratito su pollo? ¿Estás loco? Vamos, fuera de aquí. ¡Úsale! Habrás visto. No quiso. Era común que la Chilindrina se aprovechara de la poca inteligencia de sus amigos y que los engañara para salirse con la suya. Como cuando le hizo creer a Kiko que la fuente de la vecindad era una fuente de los deseos, para así quedarse con su dinero. ¿Que no sabías que esa es la fuente de los deseos? ¿No? Pues claro que sí. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojitos, pedir un deseo, echar una moneda y se te cumple tu deseo. ¿En serio? Claro que sí. Fíjate que el otro día eché una moneda, cerré mis ojitos y pedí, ay, ojalá que el señor de la esquina me dé una paleta todos los días. Y hasta ahorita no me ha fallado. ¿Sabes qué? Ahorita vengo. Pido que el señor de la tienda de la esquina me regale una paleta todos los días. ¿Eso es todo lo que tengo que hacer? Eso es todo, Kiko. Pero sus amigos no eran sus únicas víctimas, pues su papá, Don Ramón, cayó muchas veces en sus enredos. ¿Te gustó la medicina? Ay, está rica, mijita, me encantó. ¡Cábatela! ¡Hola! Mijita, pero la que está enferma eres tú. Sí, pero mira, si tú te tomas otra cucharadita, luego yo me la tomo. Sí. Así yo veo que sí te gustó. ¿Si me tomo otra? Sí, otra. Está rica, mijita, pero después te la tomas tú, ¿eh? Conste, mira qué rica está.
La Chilindrina era tan canija que hasta llegó a quemar a su papá con el señor Barriga para que le pagara la renta. Señor Barriga, no me diga que viene a cobrar la renta. Efectivamente vengo a cobrar la renta. Le dije que no me dijera. Pues ya hacémoslo, porque con el dinero que mi papá le iba a pagar la renta, se compró este traje. Sí serás. Aunque don Ramón regañaba seguido a la Chilindrina por sus travesuras, no podía evitar que su hija fuera tan audaz. Deberían de aprender a la Chilindrina que está haciendo su examen sin ayuda de nadie. Chilindrina. Mande, profesorcito lindo, mi amor, que cosa tan bonita de largo. ¿Qué pusiste en el asiento? Ay, profesor, pues lo que todo el mundo pone cuando se sienta. Chilindrina, ponte de pie. ¿Qué tienes atrás? La espalda. ¿Qué tienes en las manos? Dedos. Y en los dedos. Uñas. Y en las uñas, mugre. Y en la mugre, microbios. Y en mi... ¡Ya basta! De mí no se burla nadie. ¿Quiere que me vaya a lavar las manos? No, vete. La Chilindrina le tomaba prestado seguido sus cosas a don Ramón para jugar con ellas. ¿Dónde, papi? ¿Quién agarró mi bote de crema de rasurar? Yo me fui, papi. Ven acá. Sí, papá. Papi, ¿por qué no lo buscas en el baño? Porque ya lo encontré. Y así desataba al máximo la furia de su papá. ¿Dónde están mis corbatas? Se las presté al chavo. ¿Al chavo? Sí, Pues qué chavo esa corbata. y las dos al mismo tiempo. Las dos. Miren. 50, 51. Qué bien, pero qué requete bien. Y eso que no he practicado mucho. Denme aquí, chavo. Pero a veces la Chilindrina se pasaba de la raya, como cuando le robó su cepillo de dientes para que Chavo le limpiara la boca a un perrito. ¿Que tú le estabas lavando los dientes a un perro? Es que él no podía solito. Mira, se necesita ser menso para lavarle los perros. Uy, Chilindrina. ¿Qué pasó ese día que no encontraba yo mi cepillo de dientes? De hecho, el famoso viaje a Acapulco fue gracias a la Chilindrina, quien le robó dinero a don Ramón para comprar un boleto de un sorteo. Mira, papá, yo tomé los 20 pesos para comprar eso. ¿Cómo? ¿Fuiste a gastar 20 pesos en una cosa que sirve para limpiar objetos de plata? Sí, Oye, pero si aquí no tenemos ningún objeto de plata, Chilindrina. ya lo sé. Bueno, pues entonces... Es que mira, en la venta de un frasquito de estos, regalan un boleto para un sorteo. Para un sorteo. Sí, fíjate, sí. Y el primer premio consiste en un viaje a Acapulco para 2 personas y completamente todo pagado. Los adultos de la vecindad también caían en las travesuras de la Chilindrina. Yo pensé que era otro señor que buscaba a doña Florinda. ¿Es que hay otros señores que vienen a casa de doña Florinda? Sí, muchos. ¿Hombres? Claro, todos los señores son hombres. Las mujeres se llaman señoras. Sí, lo que quiero decir es... ¿qué clase de hombres vienen a casa de doña Florinda? El panadero, el carnicero, etcétera, etcétera. ¡Ay, el lechero! O cuando arremedaba sin parar a la bruja del 71. ¡Peluda! Anda, niña, anda. Sigue remedándome. Bueno, pues sí. Ay.
Una vez la Chilindrina incluso inventó que tenía varicela para no ir a la escuela, pero terminó contagiándose de verdad y de paso a toda la vecindad. Entonces, ¿no puedes salir a jugar? No, chavo, siempre sí tuve viruela. Pues ni modo. Eso sí, a veces la Chilindrina ocupaba su malicia para buenas causas, como cuando armó un plan maestro para ayudarle a vender globos a su papá con ayuda del Chavo. Mira, mi papá le va a vender un globo a Kiko. Después que se lo haya vendido, tú llegas y picas el globo con el clavo, así, ¿entiendes? Eso. Pero si se enoja Kiko. Ay, eso no importa. Lo importante es que compre otro. Digo, lo importante es que tú le vas a hacer muchos favores a Kiko. Imagínate, lo vas a ayudar a que estrene el globo nuevo a cada ratito. O cuando organizó a Chavo y a Kiko para hacerle la vida imposible al señor Calvillo, quien quería comprar la vecindad. Muchachos, ¿qué pasaría si alguien le hiciera la vida de cuadritos al cabeza de sandía? Que no se atrevería a comprar la vecindad. Eso. ¿Pero quién es ese alguien? Pues nosotros. Eso. ¿Y tú, recuerdas otra travesura épica que hizo la Chilindrina en El Chavo del Ocho? ¿Cuál de todas sus bromas era tu favorita?